Todo inicia con una advertencia porque el protagonista ha encontrado al jefe de este escenario llamado Charles Einarte, el cual elogió la valentía de su oponente por desafiarlo. El protagonista se mostró decidido a combatir, y Charles revela que después de vencerlo, caminará por el camino del Rey Supremo, esto sin importarle que ya es el guerrero más fuerte de la historia. El protagonista pidió que comenzaran, y se nos dice que él es el autor que se reencarnó como un personaje secundario. Cuando el combate dio inicio, los ojos humanos apenas lograban ver algunos destellos por la velocidad de ambos, y el choque de sus espadas deformó el entorno gracias al poder abrumador. En medio del caos, el protagonista se movió para dar un ataque desde arriba que sorprendió a Charles, pero este guardó la compostura para poder esquivar a tiempo ese ataque mortal. Con una mirada seria menciona que ya memorizó todos sus movimientos, y procedió a dar un gran salto que tomó desprevenido al guerrero, quien no tuvo la rapidez para defenderse, recibiendo un corte abrumador en su cuerpo que lo mandó a volar. Sin darle tiempo a recuperarse, Charles ya estaba enfrente de él con su espada lista, y a duras penas el guerrero pudo esquivarlo. El problema vino con el siguiente ataque, el cual sí lo conectó de lleno, cortándole un brazo, para después recibir un corte profundo en el cuerpo. Charles dijo que esto sería el final, procediendo a realizar un ataque sumamente poderoso con el que le dio fin a la batalla. En ese instante, el muy herido guerrero desbloqueó una habilidad que lo hizo recobrar el sentido. Sin embargo, todo eso queda de lado cuando un hombre trajeado le pidió a nuestro protagonista que firme el contrato, a lo que éste accedió felizmente, confesándonos que su nombre es Sato, y es un novelista. Su novela web de lectura gratuita se convirtió en un éxito después de 400 capítulos, ganando fama por ser el autor de Crónicas del Héroe Supremo, y si firma este contrato, su historia será adaptada a un videojuego. Esto lo pone muy feliz porque todo su trabajo duro ha valido la pena, y sin dudarlo firmó el contrato para obtener un futuro glorioso. O al menos eso pensaba, porque poco después estaba a punto de caer desde la punta de un edificio, y es imposible que sobreviva a una caída tan alta. El responsable era el mismo sujeto que le ofreció el contrato, quien le dijo que esto era por su bien. Sato le rogó por ayuda dado que está a punto de caerse, pensando que este tipo está loco, y se pregunta quién es en realidad. El sujeto considera que llamarlo loco es terrible, asustando a Sato porque eso solo lo había pensado. El sujeto mostró su verdadera forma monstruosa, explicándole que leyó sus pensamientos, haciendo que Sato entre en pánico, y para empeorar la situación, el monstruo le pisó una mano para que caiga más rápido. El dolor hizo que Sato esté a punto de caerse, no pudiendo creer que su vida vaya a terminar de esta manera. Todo su esfuerzo por fin había dado sus frutos, y se la ha pasado tan ocupado con el trabajo que ni siquiera ha sido un buen hijo para su madre. Aparte, su novela aún se encuentra inconclusa, por lo que con todas sus fuerzas dijo querer vivir más. Lleno de ira, se lanzó hacia arriba para darle un puñetazo al sujeto con tanta fuerza que todo el edificio se hizo pedazos. Sato no entendió cómo es que fue capaz de hacer semejante destrucción, aunque su atención se dirigió al sujeto que está flotando en el aire, y al activar su poder hizo que su cuello fuera directo a su mano. Ahí lo elogió por su magnífico poder, y con eso ahora experimentará una nueva vida en el mundo de su propia creación. Con eso dicho, se despidió deseando que sobreviva hasta que se vean de nuevo, arrojándolo desde esa gran altura. Pero de repente, Sato realizó un aterrizaje de superhéroe, y luego, con gran asombro, vio el entorno que lo rodea, a la vez que el sistema le dio la bienvenida al mundo de las Crónicas del Héroe Supremo, el mismo mundo de la novela que escribió. En esto escuchó un ruido extraño, y de inmediato tuvo que empezar a correr de un enorme oso, entrando en pánico porque esa bestia se ve muy imponente. Pero se pregunta si es que acaso perderá la vida por algo como esto, y afortunadamente encontró un hacha tirada en el suelo, la cual tomó con bastantes nervios. El oso soltó un fuerte rugido, y Sato respondió con un ataque de su hacha que le dio directo en el cuello, confundiéndolo porque le resultó más fácil de lo esperado. Se pregunta qué rayos está pasando, y al poner atención pegó un fuerte grito al ver cuál era su cuerpo. Básicamente sufrió una digievolución, haciendo que sus bíceps estén bien definidos. Obtuvo un pecho más ancho, abdominales de acero, y todo su cuerpo se volvió una masa muscular bien maciza. Por si fuera poco, puede escuchar incluso las gotas de agua cayendo, y es como si sus 5 sentidos se hubieran agudizado. Al centrarse en su olfato, sintió el mismo aroma bestial de antes, percatándose de que hay más de uno. Probablemente debería salir de aquí, pero en ese instante hubo un gran temblor a lo lejos, y en el lugar de los hechos había una pila de cuerpos. Una chica se sorprendió porque todos sus camaradas fueron eliminados por esos 4 osos, y ya están a punto de encontrarla en su escondite. Para empeorar la situación, rompió una rama, haciendo el suficiente ruido para que los osos se lanzaran hacia ella para devorarla. Ella se movió muy rápido para esquivar el ataque, pero supo que a este paso iba a perder la vida, lo que la angustia debido a que todavía no quiere morir.
Sin embargo, Sato llegó para eliminar a ese oso de un solo golpe, y en su interior se asustó de esta fuerza descomunal, aunque por fuera actuó serio para verse genial ante la chica, a quien le preguntó si se encuentra bien. La chica quiere saber si es el mismo Atila, algo que confundió a Sato ya que no conoce ese nombre. Ella confiesa haber oído que Atila había fallecido, pero lo importante ahora es que detrás de él ya vienen los 3 osos restantes. Sato se puso en guardia porque le parece interesante que vengan los 3 a la vez, aunque ella se preocupó bastante, dejándole claro que no puede combatirlos. Eso le causó gracia a Sato, y ahora quiere ver si realmente puede eliminar a estos osos. Con un salto se le acercó a uno, conectándole un codazo en la nuca, y después fue por el segundo, al cual aniquiló de una patada a la cabeza. Con eso hecho, solo queda el último, y rápidamente lo estampó contra el suelo con una fuerza abrumadora, para luego lanzarlo al aire como si fuera un muñeco de trapo. Con mucha fuerza, saltó con su hacha en mano hasta alcanzar al oso, el cual cortó en pedazos sin problemas. Una demostración de poder y agilidad que dejó sin palabras a la chica. Y tras la lluvia de sangre, Sato aterrizó con una pose épica, y se mostró contento porque las cosas salieron muy bien. La chica se le acercó llamándolo Atila, pero reiteró que no sabe quién es ese, aunque de la nada ella lo abrazó entre lágrimas porque sabía que volvería con vida. Un nervioso Sato le pidió que espere un segundo, algo que ella ignoró para decirle que todos en el pueblo estarán felices por su regreso. Sato se pregunta qué persona es Atila, aunque en ese momento los recuerdos de Atila comenzaron a fluir en su mente, desde que era un niño hasta los incidentes que lo llevaron a su fallecimiento en las fauces de un oso, o al menos eso parecía en un inicio, ya que durante la caza del oso en la ceremonia de mayoría de edad, Atila fue aniquilado como parte de la conspiración de otro hombre con una cicatriz en su ojo. Ahora ya sabe que reencarnó como un personaje de la mafia de una tribu bárbara, y en lo personal prefería haber sido el protagonista Charles. La bárbara llamada Elec le preguntó si se encuentra bien, a lo que él respondió que sí, y en eso vio que las piernas de la chica estaban muy heridas. No sabe qué está pasando en este mundo, pero tampoco es alguien sin alma, así que le pidió que se suba a su espalda para que vuelvan al pueblo. En su mente piensa que si hay una manera de entrar a este mundo, también debe haber una manera de salir. La chica le recordó que el pueblo está a 20 kilómetros, pero él dijo que no hay problema, ya que tampoco puede dejarla aquí, procediendo a correr a una velocidad tan alta que asustó a Elec. De esa manera siguieron avanzando a través del bosque, y en el camino Sato aprovechó para ir comiéndose una manzana que le pareció bastante deliciosa, ofreciéndole un poco a la chica si es que quiere, pero ella lo rechazó porque está a punto de vomitar por el viaje. Más adelante estaba el pueblo de la tribu del Lobo Negro, y los habitantes se asustaron por ver que Atila sigue vivo, ya que se supone que un oso lo había liquidado. Una vez ahí, Sato se quedó sin palabras porque el mundo que imaginó en su novela ahora está frente a sus ojos como una realidad, haciendo que ser el autor valga totalmente la pena. En ese momento, cada uno de los presentes dio una reverencia por la llegada del patriarca, quien tiene un aura tan intimidante que hizo sentir nervioso a Sato, quien recordó que este es el padre de Atila, un guerrero que fue capaz de hundir él solo a un ejército de 5000 hombres. Su nombre es Munsuk, el jefe de la tribu del Lobo Negro, quien supone que él tiene algo que decirle a todos. Sato, en pánico, gritó que ya está en casa, y de inmediato recibió un fuerte abrazo de su padre Munsuk, el cual estaba en llanto por la alegría de verlo con vida. Sato no entendió su cambio de humor, y Munsuk dijo que la divina tenía razón al predecir que volvería a la vida, felicitándolo porque como padre está orgulloso de él. Hasta van a preparar un banquete para celebrar este día. En la noche, todos hicieron un brindis por el gran rey dios marcial, y Sato menciona que esta comida está muy buena, incluso podría seguir comiendo esto para siempre. Otro sujeto se le acercó amigablemente para chocar tazas, y Sato se dio cuenta de que detrás de él hay unos jóvenes emocionados. Unos hombres sin camisa comenzaron a tocar unos tambores, esto para que se dé inicio a la danza que representa la leyenda del gran rey dios marcial, quien fue eliminado por sus enemigos, pero regresó del más allá. La persona encargada de la danza es Elec. Se menciona que el gran rey dios marcial se convirtió en el salvador que protege a la aldea, y este espectáculo provocó que todos gritaran emocionados, mientras que Sato estaba estupefacto por lo increíble que fue. Desde que llegó ha estado pensando en que si este es el mundo de la novela, entonces solo hay un lugar donde podría estar la ruta de escape a su mundo, el reino de las hadas, la nación de los magos más poderosos en la historia de las crónicas del héroe supremo, y ahí es donde estaría su medio de salida. En lo que sigue comiendo, alguien se le acercó felicitándolo porque escuchó que derrotó a 4 osos, algo que no está nada mal. Este es Breda, el guerrero de cinturón morado de la tribu, y dijo que con esto Atila ya es un guerrero de cinturón morado como ellos. Sato, nada contento, le agradeció los elogios, y recuerda que también hay guerreros de cinturón dorado, lo que para un guerrero de esta tribu es el mayor honor, y también es un requisito para convertirse en jefe. Breda le pidió que tomara un brindis,
Pero Sato es consciente de que con este brindis se dará paso a una feroz lucha de poder, y el olor en esta bebida se lo confirma. Breda, con una aura intimidante, pregunta por qué no bebe, aunque Sato tiró la bebida porque este es el mismo sujeto que le quitó la vida a Tila, y le pidió que se deje de rodeos para pelear de una vez. A Breda le causó gracia porque solo ha pasado un poco de tiempo, pero ya ha aprendido a decir cosas interesantes, y si bien no sabe qué tipo de truco usa, le recomienda que no se crea demasiado. Además, la fiesta acaba de empezar, así que debe disfrutar el resto de la noche. Con eso dicho, se marchó junto a sus secuaces, pero esto preocupa a Sato porque Breda es del tipo de hombre que solo lucha cuando sabe que puede ganar, y de seguro pospuso sus planes después de no ser capaz de evaluar su fuerza, pero definitivamente volverá con intenciones de liquidarlo. En medio de la fiesta, un niño fue con el patriarca para mostrarle que pudo cazar un conejo por su propia cuenta, ganándose los elogios de Moonsuk, diciendo que se convertirá en un gran guerrero. Sato cree que Moonsuk es como un sol, todo lo contrario a su hermano menor Breda, y siendo honesto, nunca tuvo un padre como él, así que no sabe cómo interactuar con Moonsuk. Se pregunta si hubiera tenido un padre, este lo elogiaría y le hablaría así. Moonsuk lo llamó porque quiere darle un regalo, tratándose del cinturón dorado, una prueba de que se le considera un verdadero guerrero, otorgada solo a aquellos que derrotan a 3 o más osos en una sola caza. Moonsuk supone que está tan conmovido que se quedó sin palabras, lo que es natural porque cualquier guerrero sueña con ganarse esto algún día, y ahora desea que se lo pruebe. Sato nunca se había atado un cinturón, así que terminó con un montón de nudos en su cintura, confundiendo a Moonsuk, ya que debería ser capaz de atárselo. Sato se excusa con que se ha lastimado la mano, y por esa razón no puede atárselo bien. En ese caso, Moonsuk lo atará por él, y al hacerlo sintió nostalgia porque recordó la primera vez que le dio un cinturón. Seguidamente se lo dejó listo, mencionando que ha crecido mucho y ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Sato agradeció el regalo, y Moonsuk le puso la mano a la cabeza, creyendo que está ocultando su gran felicidad, aunque Sato le pidió que se detenga porque esto es un poco vergonzoso. Moonsuk no puede creer que diga eso cuando conseguir un cinturón dorado a los 16 años es inaudito, algo lo que los demás están de acuerdo, pidiéndole que no se contenga. Sato sabe que este reconocimiento no se lo ganó con su propio esfuerzo, pero es imposible no sentirse alegre con este ambiente. Moonsuk propuso un brindis por los orgullosos guerreros de la tribu Lobo Negro, a la vez que Sato piensa que la vida en este lugar no será tan mala después de todo. Sin embargo, una taza de licor se cayó al suelo, y todos se alarmaron porque Moonsuk estaba gritando de dolor, para después rugir como una bestia salvaje endemoniada. Rápidamente, Sato fue a donde él, pensando que esta bebida estaba envenenada, aunque lo raro es que no olió nada de veneno en la bebida de Moonsuk, por lo que no entiende el motivo de esta reacción. Moonsuk se mostró salvaje, y Sato se dio cuenta de que entró en el estado Berserk, provocando que ambos comiencen a luchar entre sí. Ahora todo tiene sentido para Sato, ya que el objetivo de Breda no era solo deshacerse de Moonsuk, sino que también intenta hacer que Moonsuk los extermine a todos. Considera que usar a alguien tan admirable como Moonsuk para eso es imperdonable, pero aún así intentó hacerlo entrar en razón, pidiéndole que despierte. Moonsuk, en su locura, le contestó con un fuerte golpe en la cara que le causó bastante daño, haciendo que Sato se dé cuenta de que las palabras no sirven, algo que lo hace pensar en una posibilidad descabellada. Moonsuk desprendió una cantidad de energía bestial, para después atacar con todo a Sato con tanto poder que lo hizo retroceder varios metros. Este último piensa que no puede detenerlo con su fuerza actual, al mismo tiempo que Moonsuk aterrorizó a todos los de la tribu. Una señora se cayó cuando estaban escapando, su hijo se detuvo para ayudarla, y ella le pidió que siguiera corriendo porque ella lo alcanzaría. Pero, para su desgracia, Moonsuk iba directo hacia ellos. La mujer le pidió a su hijo que se fuera, cosa que el niño se rehusó a hacer y se quedó para proteger a su preciada madre. Moonsuk ya estaba a punto de alcanzarlo, y Sato llegó justo a tiempo para proteger al niño, elogiándolo por plantarse como un verdadero guerrero. De paso, le pidió a los demás que los cuiden, y dichos hombres acataron la orden de inmediato, retirándolos del lugar. Sato usó sus manos para retener a Moonsuk, algo que consiguió con éxito, pero rápidamente entendió que eso era muy ingenuo de su parte, teniendo que esquivar un golpe que le voló un trozo de oreja. Moonsuk volvió a cargar su puño izquierdo, solo que esta vez sí logró conectarlo directamente al cuerpo, causándole un daño devastador. Sato supo que solo hay una cosa que puede hacer, y esa es que debe pelear con todas sus fuerzas. De esa forma se dio el primer intercambio de golpes, donde él pudo conectarle una patada a Moonsuk, y este respondió con un puñetazo al rostro. Sato le devolvió el regalo, aunque Moonsuk volvió a golpearlo en el rostro, por lo que Sato desató una lluvia de ataques que impactaron de lleno en el patriarca, llevándose la mala sorpresa de que no le hizo nada de daño. Moonsuk arremetió con toda su furia, y Sato fue brutalmente golpeado en repetidas ocasiones hasta dejarlo tirado en el piso.
Los demás se asustaron porque él era su única esperanza de sobrevivir, y Sato admite que está a punto de perder la vida. Sin embargo, recuerda que un miembro de la tribu Lobo Negro es alguien que arriesga su vida por las cosas que ama, como por ejemplo el niño que protegió a su madre. En el caso de Moonsuk, su mayor deseo sería proteger a los de la tribu incluso si le costara la vida. Así que activó su habilidad de valor para hacer realidad ese deseo, a pesar de que esto implique darle una paliza a Moonsuk. Gracias a su velocidad, pudo darle un cabezazo tan potente que le sacó algo de la melena del patriarca, el cual cayó al suelo sin poder moverse. El objeto fue a parar a unos cuantos metros, mientras que Sato estaba exhausto por el combate, ocasionando que caiga en el acto. No obstante, Moonsuk volvió a levantarse, lo cual lo puso muy preocupado, aunque la buena noticia es que el patriarca ya está en su estado normal, sin saber qué es esta energía. Sato vio que ya volvió a la normalidad, y el sistema le confirma que Moonsuk se ha liberado del modo Berserk. A unos metros se percató de la aguja, preguntándose si es que Breda le metió algo a ese objeto, y justo en ese momento Moonsuk corrió para saber si se encuentra bien, a lo que Sato respondió que sí, aunque el cansancio hizo que perdiera la conciencia mientras ve a Moonsuk muy preocupado. Por otra parte, Breda iba junto a sus aliados, pensando en que es imposible que una aguja de la locura hecha por una bruja salga por un cabezazo, pero contra todo pronóstico Attila pudo extraerla de esa manera, una cosa que lo llena de furia. Le pide que disfrute de su pequeño acto heroico mientras pueda, porque el día de mañana todo terminará. Al llegar a la cueva del norte, le ordenó a unos cuantos que se quedaran afuera, y después se adentró en la cueva junto a otros muchachos. Más adelante, los hombres se asustaron porque tienen enfrente a un gigantesco monstruo encadenado que le está exigiendo a Breda que le devuelva a su hijo, tratándose de la bestia divina llamada Calamidad del Bosque. Breda le pidió que lo escuchara con atención, pero la Calamidad lo mandó a callar tachándolo de cobarde. Breda le advirtió que si no escucha, va a liquidar a su cría que está en brazos de uno de sus hombres. La bestia le rogó para que no le hiciera nada a su hijo, pero entonces Breda le ordenó que destruya la tribu Lobo Negro, y la bestia contestó con un fuerte rugido. Al día siguiente, Sato se despertó con el cuerpo vendado y con dolor de cabeza, instante en el que Moonsuk notó que ya se levantó. Sato, alarmado, le preguntó si se encuentra bien, y Moonsuk confiesa que aún no puede mover su cuerpo, pero no debe preocuparse. Más bien, él se disculpa por todo lo que pasó ayer. Sato le aclara que no fue su culpa, ya que el responsable es el infeliz de Breda. Sin embargo, Moonsuk no está de acuerdo, culpándose a sí mismo por fallar en proteger a los aldeanos. Incluso ya no siente que tiene el derecho de ser el jefe de la tribu. Sato menciona que de esa forma solo está provocando que Breda gane, pero Moonsuk le pide que comprenda que ha hecho algo imperdonable. En ese momento, varias personas llegaron a la enfermería porque estaban muy preocupados por el estado del jefe Moonsuk. Hasta le trajeron alcohol como un regalo para acelerar su recuperación. Toda esta escena dejó sin palabras a padre e hijo, y la señora de la noche anterior le dijo al jefe que, como puede ver, todos están a salvo gracias a él. Moonsuk los ha protegido en innumerables batallas, por lo que todo el mundo sabe que él se preocupa por los aldeanos más que nadie, de modo que siguen confiando en él. Moonsuk se quedó en silencio, y la señora, entre lágrimas, le pidió que confíe en las palabras de ellos, reiterando que todavía confían en él. Moonsuk se tapó los ojos mientras los demás gritaron que también protegerán a la tribu junto al jefe, unas palabras que ocasionaron que Moonsuk empiece a llorar, y esa escena puso feliz a Sato. El ambiente se ve arruinado porque alguien llegó corriendo para notificarles que la Calamidad del Bosque está atacando al pueblo, y en estos momentos se nos presenta a la bestia en su estado liberado. Ahí se nos explica que la Calamidad del Bosque es la legendaria bestia divina que una vez protegió a la tribu Lobo Negro con el gran rey dios marcial, y los aldeanos lo apodaron como la Calamidad del Bosque por el asombro. Por esa razón es que la noticia impactó tanto en Sato y Moonsuk. El protagonista no se iba a quedar de brazos cruzados, y ante la vista de todos se levantó de su cama, por lo que Moonsuk, asustado, le avisó que un humano no puede ganarle a una bestia divina, algo que Sato ignoró para tomar sus hachas prestadas, prometiendo que definitivamente volverá con vida. Y solo debe esperar aquí, diciéndolo con tal determinación que sorprendió a Moonsuk. Mientras tanto, la bestia seguía con la destrucción de la aldea, y justo después Sato llegó gracias a las indicaciones del informante, donde se asustó al ver que esa bestia es ridículamente enorme. Breda dijo que era lento, preguntando si de verdad pensó que esperaría a que se recuperaran, y su presencia solo hizo enfurecer a Sato. Breda notó que es igual de ingenuo que su padre, pero Sato lo silenció para que empiecen con la batalla de una vez, y Breda lo elogió por su gran valentía, tal y como se esperaba de la reencarnación del gran rey dios marcial. Sin embargo, él no será su oponente, procediendo a hacer que la bestia divina venga para enfrentarlo, lo cual confunde a Sato ya que no entiende cómo es posible que dicha bestia esté obedeciendo sus órdenes. Breda revela que hacer arrodillar a un oponente es simple,
Lo único que debe hacer es quitarles lo más importante, mostrándole el cachorro de la bestia. Eso dejó en silencio a Sato, mientras que Breda menciona que la legendaria bestia se puso así después de que le quitaran a su hijo, así que proteger algo no es más que una debilidad. Sato quiere saber si ya terminó de hablar, y Breda considera eso como sus últimas palabras, mandando al ataque a la calamidad del bosque. Sato se defendió con su hacha, logrando detener el zarpazo del oso, aunque el esfuerzo que demandó esa acción fue enorme. Ahora ya sabe que si lo combate de frente será aplastado, aunque tuvo que bloquear otro ataque que lo hizo retroceder. Los demás se preocuparon de que pueda perder, al mismo tiempo que Sato considera bastante increíble que la bestia sea tan rápida a pesar de su gran tamaño, y también es dura como la roca, por lo que sus hachas no pueden atravesarlo, generándole la pregunta sobre lo que debe hacer. En eso cae en cuenta de que si una cuchilla no puede cortar una roca, una estaca sí puede ser clavada. Básicamente, debe aplicar el principio del martillo y el clavo. Con eso en mente, arrojó una de sus hachas con bastante fuerza, haciendo que pueda clavarse un poco en una de las patas de la bestia. De inmediato, Sato fue hacia el frente, esquivando el ataque de la bestia, y en el aire giró varias veces, logrando darle al hacha que estaba incrustada, provocando que se hunda más. Los demás no pueden creer que lo esté logrando con simples hachas, y vemos como la pata de la bestia fue arrancada en su totalidad, ocasionándole un dolor abrumador. Luego de eso cayó al suelo sin fuerzas, y su cría pudo liberarse para poder estar junto a su padre malherido. Breda llamó inútil a ese oso, ordenándole a sus hombres disparar las flechas, algo que ellos hicieron enseguida apuntando hacia Sato. Este último las repelió todas sin mucho problema, haciendo que los enemigos crean que es un monstruo. Sato no les dio la oportunidad de decir otra cosa porque empezó a rebanarlos uno por uno con sus hachas, y tampoco dejó que le hicieran daño porque se defendía a una velocidad abrumadora. Ahora quiere que Breda deje de ser un cobarde para que luchen de una vez entre ellos dos, por lo que Breda no tuvo más opción que sacar su arma, aceptando el reto de pelear hasta el final. Con ambos guerreros listos para la batalla, los demás se preguntan quién hará el primer movimiento, ya que están así desde hace unos segundos, y Sato también cree que Breda ya debería haber empezado la batalla que determinará el destino de la tribu. Seguidamente, Breda desapareció del lugar, para después aparecer encima de Sato con intención de rebanarlo de un solo golpe, aunque Sato reaccionó rápido, logrando esquivarlo a duras penas, pero no evitó que saliera con una herida. Angustiado, se pregunta qué tipo de movimiento fue ese, y enseguida tuvo que bloquear otro ataque de Breda, teniendo el problema de que volvió a recibir daño. Breda no puede creer que haya pensado que puede derrotarlo con solo fuerza bruta, revelando que está acostumbrado a lidiar con gente sumamente fuerte. Los ataques por su parte únicamente aumentaron, abrumando a Sato porque, además de fuerte, también posee una técnica espectacular, a tal punto de que ni siquiera le da oportunidad de contraatacar. Su resistencia hizo que se ganara los elogios de Breda, ya que es muy bueno bloqueando ataques consecutivos a alta velocidad, pero le hace saber que la victoria ya le pertenece. Ante ese embiste a máxima potencia, Sato reconoce que la velocidad y experiencia de Breda lo superan con creces. Sin embargo, esto no es nada comparado al golpe único de Munsuk, así que no tiene nada de miedo, y ahora vio la oportunidad de darle una estocada con su hacha, haciendo que Breda fuera a caer lejos. Los de la tribu creen que ya se hizo con la victoria, ya que Sato pudo conectar un golpe directo. Breda, en el suelo, comenzó a reírse, y Sato no entiende qué es lo que le causa gracia, así que Breda revela que ya era hora que surtiera efecto. Sato quiere saber a qué se refiere, a lo que Breda contesta que su hacha estaba cubierta de mucho veneno berserk, y supone que ya sabe lo que pasa cuando eso entra en su cuerpo. Sato lo maldijo por jugar tan sucio, pero un desquiciado Breda exclama que él será quien destruirá a la tribu Lobo Negro. De repente, Sato sintió algo muy raro en su cuerpo, ocasionando que grite fuertemente por el dolor, y tal cosa asustó bastante a los demás. Breda le ordenó que se convierta en una bestia salvaje para que después pierda la vida miserablemente, y Sato confiesa sentir que todo su cuerpo arde. No sabe qué le está pasando, y de la nada, la calamidad del bosque se le presentó de forma espiritual, llamándolo como aquel que tiene el alma del monarca. Sato no sabía que la bestia divina podía hablar, y la calamidad le aclara que ahora mismo está más cerca de ser una bestia que un humano, por lo que debería ser capaz de oír su voz claramente. Acto seguido, quiere que tome lo que hay en su boca, sorprendiendo a Sato, ya que esa es un arma que derrocha un poder abrumador. La calamidad del bosque revela que esa es la espada divina del gran rey dios marcial, y se la está otorgando a quien lo derrotó. La espada se llama Muyul, un arma que lo ayudará a despertar cuando las almas de la tribu Lobo Negro resuenen. Ahora quiere que luche como guerrero por aquellos que debe proteger. Con esta nueva arma, su presencia cambió radicalmente, incluso puso nerviosos a los demás de la tribu. Un temeroso Breda se pregunta por qué no se está volviendo loco. De hecho, el efecto solo hizo que Sato se volviera ridículamente fuerte.
Sato le preguntó si ya está listo para resolver esto, procediendo a desaparecer gracias a su nueva velocidad, logrando sacarle un ojo a Breda sin que éste pudiera hacer nada al respecto. Tras ese ataque, Breda gritó que es imposible, ya que se acaba de dar cuenta de que ese brillo en la espada significa que esa es Muyul. Enseguida, Sato le propinó un corte mortal que lo dejó en el piso devastado, y al intentar levantarse maldijo a Tila, ya que fue reconocido por la bestia divina, pensando que el mundo siempre ha sido injusto. Él nació como el hermano menor de un sujeto tan talentoso como Munsuk, e inevitablemente siempre lo comparaban con él, pero a pesar de eso, siempre tuvo el deseo de alcanzar a su hermano mayor que veneraba. Se esforzó desesperadamente para dominar las artes marciales, pero llegó un día en el que lucharon contra otra tribu, y ambos fueron catalogados como los más fuertes de todos. Ellos dos realmente eran un buen equipo, aunque Munsuk era quien barría con más oponentes a la vez. Y un sujeto se le acercó por detrás sin que nadie lo notara, a excepción de Breda. Rápidamente saltó para salvar a su hermano, recibiendo el corte en su ojo debido a esa desesperada acción. Luego de unos días, Breda fue con Munsuk a reclamarle el por qué no puede participar en la próxima batalla, esto a pesar de que fue pieza clave para ganarle a la tribu del hacha de sangre. Munsuk se disculpó, pero dijo que con esos ojos ya no podía luchar en un campo de batalla. Breda sintió que, lejos de agradecer sus acciones, solo le quitaron el puesto. Un hombre llegó a dar la noticia de que los enemigos habían comenzado su invasión, por lo que Munsuk partió de inmediato, dejando a Breda atrás, quien se dio cuenta de que era el único que había pensado que luchaban juntos. Tras recordar eso, le dijo a Sato que es imposible que entienda su dolor, afirmando que nunca ha hecho nada mal. Todo fue culpa de Munsuk por abandonarlo como si fuera basura, y por esa razón es que destruirá a todos los de la tribu Lobo Negro, así que él no debe meterse en su camino. Sato le pidió que dejara de decir tonterías egoístas y que asuma su propia responsabilidad, avisándole que no dejará que alguien como él le haga daño a sus camaradas. Seguidamente, se lanzó con todo hacia Breda, quien también respondió con un ataque final a máxima potencia. El resultado final fue favorable para Sato, y mientras caía, Breda aceptó que todo lo hizo por su propio bien. Lo único que buscaba era que Munsuk dijera que volvieran a luchar juntos como en el pasado, y de esa manera cayó al suelo frente a la mirada de Sato. Los demás se alegraron porque Attila ganó, y con el fallecimiento de Breda, por fin la batalla se había terminado. Con ese problema resuelto, decidió dejar el pueblo y dirigirse al reino de las hadas, por lo que se despidió de todos en la tribu. Los demás no pueden creer que se vaya a ir, debido a que estarían seguros de por vida si se convirtiera en el próximo patriarca. Munsuk les dijo a todos que Attila no es adecuado para ser un patriarca, algo lo que los demás no están de acuerdo, y en ese caso Munsuk les demostrará de lo que habla. Ellos se quedaron confundidos, y por consiguiente Munsuk tomó su hacha para atacar a Sato, el cual se defendió con su espada Muyul. Obviamente quiere saber a qué se debió eso, y Munsuk lo elogió por su poder, aunque todavía sigue siendo ingenuo y está lleno de vulnerabilidades. Tal afirmación sorprendió a Sato, y Munsuk confirma que posee un poder especial. Esa espada es la prueba del gran destino que lo espera, y le explica que cuando una persona se enfrenta a la desesperación, su propia alma es sometida a prueba. Breda perdió la luz de su alma, y por eso quiere que él se esfuerce para pulir su alma, cuerpo, técnica y corazón hasta el punto en el que no pueda perder la luz. Sin importar lo que pase, él no debe seguir el ejemplo de su tío Breda, y Sato entendió perfectamente sus palabras. El ex se le acercó a Sato para pedirle que vuelva pronto, y quiere que eso sea una promesa. Acto seguido lo abrazó, poniéndolo bastante nervioso, aunque solo le puso un amuleto de la suerte. Sato vio con nervios el colgante que le acaba de regalar, y el Ek revela que lo hizo con el colmillo de la bestia divina, de modo que está segura de que lo protegerá ante los problemas. Sato le agradeció mucho por el regalo, aunque Munsuk dejó de aparentar rudeza y se lanzó a abrazarlo, pidiéndole que no se vaya. Al final, Sato se despidió de todos, y al caer la noche, Sato acampó a la intemperie, alegrándose por estar a punto de disfrutar de un potente asado, que al estar listo se ve más que delicioso. Cuando estaba a punto de devorar esa pieza, escuchó un ruido, por lo que, algo confundido, quiere saber cuánto tiempo más piensa seguirlo, y es que resulta que se trata del cachorro de la bestia divina. Sato le pidió que se fuera a casa, pero el cachorro únicamente se le acercó más, así que tuvo que decirle que no puede llevárselo, y por ende es mejor que vuelva tranquilamente a su guarida. El problema es que el cachorro tiene bastante hambre, por lo que accedió a darle de comer para que después se vaya, aunque el oso tenía tanta hambre que también comenzó a masticar su mano, provocando que Sato gritara de dolor. Luego de unos minutos el cachorro empezó a comer la carne asada, y por cierto el oso aún no ha recibido su nombre, así que nosotros lo llamaremos Pumba. Sato se vio la mano que casi fue devorada, reconociendo que Pumba es muy feroz a pesar de verse tan tierno, y es el mayor motivo por el que lo va a dejar atrás. En eso Pumba le trajo un insecto que había cazado,
asustándolo mucho y le pidió que no lo vuelva a sorprender así. Sin embargo, pregunta si es que acaso se le está dando, a lo que Pumba respondió con un rugido para darle a entender que sí, y en ese caso Sato rechazó su regalo. Más tarde pensó que debió haberlo dejado muy atrás, preguntándose por qué se adhiere tanto a él. En eso lo vio cómodamente dormido al lado de la espada, suponiendo que eso se debe a que puede oler el aroma de su madre en la espada, y esto nos aclara que la calamidad del bosque en realidad era hembra. Dicha bestia arriesgó su vida luchando para proteger a su hijo, así que no quiere arrastrarlo en un viaje peligroso, lo cual hace que esta situación se le vuelva problemática. Cuando iba a tocarlo, Pumba instintivamente se apartó aferrándose a la espada, lo que le dio a entender a Sato que Pumba sigue siendo un guardián como su madre, ya que también tiene el instinto de proteger esa espada. Con el pasar de las horas llegó el amanecer, y Pumba se despertó listo para la acción, pero de inmediato notó que Sato ya no estaba. Rápidamente dio vueltas para buscar a Sato y a la espada, aunque tras unos segundos se quedó quieto en un lugar porque no logró verlo por ningún lado, comenzando a llorar porque eso significa que lo han abandonado. No obstante, Sato apareció de nuevo creyendo que busca la espada, y lastimosamente no puede regresársela, pero a cambio le hizo una corbata a partir de las vendas del arma, siendo un regalo que le gustó mucho a Pumba. Sato dijo que ya se pondrían en marcha, y si no se apresura lo va a dejar atrás, una noticia que alegró aún más a Pumba porque aceptó llevarlo consigo, y de una vez se puso a su lado para demostrar lo contento que está. Sato le avisó que no comerá nada hasta que lleguen al siguiente pueblo, y ambos procedieron a correr para llegar más rápido, al mismo tiempo que un ave los iba vigilando desde las alturas. Una maga estaba viendo todo a través de esa ave, pareciéndole interesante que Sato sea un guerrero fuerte y salvaje con la capacidad de romper agujas de veneno mágico, y se pregunta dónde estuvo escondido semejante hombre, revelándonos que ella es la bruja Elizabeth Batty. Por otra parte, el ave siguió vigilando desde el cielo como Sato llegó a una ciudad, donde de inmediato fueron a un restaurante en el que Pumba comenzó a tragarse un montón de comida. A Sato le preocupó la cuenta por la gran cantidad de comida que ingiere Pumba, y después el camarero le llevó un jumbo especial. A Sato le encantó bastante el sabor, aunque aprovechó el momento para preguntarle al señor si sabe algo sobre el reino de las hadas. El camarero confiesa que nunca había escuchado hablar de eso, algo que Sato ya se esperaba, pues el santuario de las hadas es una hermosa isla flotante en el mar del norte del continente Crieldra, y eso fue todo lo que escribió sobre ese reino en la novela. Si hubiera sabido que le pasaría esto, habría escrito las cosas con más detalles, pero el señor se asustó porque él y Pumba devoraron todo en un instante. Sato menciona que para llegar al mar del norte, en primer lugar, ya tendría que superar gigantes y dragones como mínimo. Además, tendría que cruzar tierras repletas de monstruos, y luego tendría que superar a seres aún más peligrosos que están más allá. De solo pensar en eso le dio dolor de cabeza, y en ese momento unos sujetos lograron escuchar que preguntó sobre el reino de las hadas, y quieren saber qué edad tiene como para creer en esas tonterías. Obviamente no existe el reino de las hadas, así que uno de ellos le recomienda que deje de soñar para que se enfrente a la realidad. Sato le dejó claro que esto no le concierne, y siendo así el sujeto lo corrió del lugar, de lo contrario, convertirá a esa bola de pelos en un estofado. Un enojado Pumba le contestó con una fuerte mordida, y Sato tuvo que calmarlo diciendo que solo son un montón de borrachos, así que no vale la pena hacerles caso. El líder de ellos pateó una silla para entrar en escena, mencionando que hasta el alcohol sabe mal con la presencia de Sato, revelándose que es el capitán del cuerpo mercenario Kiri, y su nombre es Otto. El dueño del local, alarmado, le recomendó a Sato que salga de allí, ya que ese es Otto, aquel conocido como la cuchilla demoníaca, y es un excaballero implacable. Sato tiene curiosidad por saber el motivo para que un caballero se haga un matón, y Otto respondió que no necesita conocer esa información, procediendo a ordenarle a sus hombres que lo atrapen. Sato, en un segundo, los hizo caer a todos, asustando a Otto a tal punto que pregunta quién demonios es, y Sato reveló que es el autor original. Ahora se quitó la capa porque es su turno de atacar, y su cuerpo tan macizo hizo que Otto quisiera conversar las cosas, pero de poco sirvió, ya que todos terminaron recibiendo una paliza antológica, mientras que Sato alegó que fue autodefensa. En eso notó que el señor estaba asustado, por lo que se excusó con que esa gente fue la que buscó el problema y no le dejaron otra opción. Contra todo pronóstico, el señor estaba muy contento y le dio las gracias por acabar con esa gente, mostrándole que Otto es un criminal buscado que hasta sale en los carteles. Cuenta que ese grupo estaba causándole muchos problemas a los pueblerinos, y en los carteles dice que necesitan capturarlos vivos. Sato no entiende cuál es el motivo de mantenerlos con vida, a lo que el señor responde que posiblemente el propósito es reclutarlos para una guerra. Escuchó un rumor de que un conflicto bélico empezará pronto, y parece que les faltan soldados en comparación al bando enemigo. Todo indica que el barón Bertrand está reuniendo a cualquiera que sea para su ejército, incluso si son criminales. Para Sato eso es una buena noticia, ya que podrá ser recompensado,
y su cara de desquiciado alarmó al dueño del local. Una vez en la mansión del señor Bertrand, este vio como Sato llegó con toda la banda de criminales capturados con el propósito de intercambiarlos por uno de sus caballos de guerra. Sato dijo que está en lo correcto, y también ha venido a reclamar la recompensa por capturar al grupo de bandidos. El señor Bertrand no puede creer que exija todo eso por simplemente capturar a un puñado de bandidos, pero Sato le recomienda que no los llame simples, ya que debería saber que esta gente son más que meros bandidos, son un cuerpo de mercenarios liderados por un antiguo caballero, así que estarán listos para el combate de inmediato. Un nervioso Bertrand no entiende a qué se refiere, debido a que habla como si fuera a estallar una guerra en Gasconia. Sin embargo, Sato confiesa estar al tanto de que ya se está preparando para la guerra, y Bertrand pregunta de dónde escuchó eso. Sato revela que se enteró sobre el rumor de que le faltan soldados, y está reuniendo gente para la guerra contra Aquitania, por lo que no le extraña que ni siquiera haya un guardia de ciudad para lidiar con los bandidos del pueblo. Bertrand guardó silencio, ya que está en lo correcto, y Sato continúa diciendo que él debió tener la intención de capturar a estos hombres con vida porque vio su potencial como soldados de guerra. No se esperaba menos del hombre que una vez fue conocido como el perro salvaje del sur, debido a que tiene un buen ojo. El perro salvaje del sur es un nombre que incluso hace que los niños de las tribus bárbaras se queden en silencio por el miedo, de modo que no hay ni un alma que no lo conozca. Tal elogio hizo sentir bien a Bertrand, reconociendo que sí tuvo una época así, aunque la realidad es que Sato solo inventó esa mentira para ponerlo contento, y dice que sería todo un honor recibir una recompensa de alguien como él. Bertrand acepta que le acaba de caer bien. Además, capturar a todo un cuerpo de mercenarios de Kiri es digno de una recompensa, por lo tanto le dará 100 monedas de oro y le dio la libertad de escoger un caballo de guerra. Sin embargo, hay una condición, y es que si realmente desea serle útil, deberá unirse al ejército de Gasconia para participar en la guerra junto a esos mercenarios. Estos no entienden por qué deben ir también, y Sato aceptó unírseles. Al fin de cuentas estaba esperando que dijera eso. De esa manera pasamos al campo de batalla, donde los soldados están asustados por el poder de una persona, y curiosamente Sato tiene la intención de hacer que esa persona se le presente. Su imponente presencia alarmó a todos los soldados, ya que se trata del Señor de la Muerte, al mismo tiempo que es la única persona que sabe cómo llegar al reino de las hadas. Él es el protagonista de esta historia, y su nombre es Charles, aquel que Sato desea conocer. Mientras tanto, en una prisión de Gasconia, Otto le pidió a Sato que lo saque de aquí llamándolo jefe. El protagonista lo silenció y aparte quiere que deje de llamarlo jefe, haciéndole saber que apenas tiene 16 años. Otto se quedó sin palabras porque pensó que tenía 46, algo que enojó demasiado a Sato a tal punto de querer noquearlo. Otto se disculpó por la imprudencia, pero de todos modos serán decapitados en caso de que no se unan a la guerra, así que él debe tomar la responsabilidad de esto. Obviamente Sato se negó, ya que tampoco es como si ellos se hubieran entregado a Bertrand por su cuenta, aunque la buena noticia es que sus vidas serán perdonadas si se unen a la batalla. En ese caso Otto le pidió que pelee con el 1 contra 1, y Sato, ahora que lo recuerda, había una mecánica así en la novela. Ese es un duelo en el que dos caballeros combaten con todo en juego, y las reglas varían según el país y la región, pero siempre hay una regla en común, independientemente del estatus de nacimiento. El más fuerte es el ganador que se lleva todo, en cambio, la otra parte lo pierde todo. Otto recuerda que una vez fue un caballero, siendo consciente de que no puede igualar a un bárbaro en fuerza bruta, pero si tiene un caballo, la historia sería distinta. Sato lo pensó detenidamente, recordando que Otto en la historia original es un personaje secundario que es subyugado por el ejército del duque de Gasconia sin que su identidad sea revelada, pero sería un problema si pierde la vida ahora. Su llegada a este mundo ha comenzado a afectar la historia original, y no sobrevivirá a menos que pueda conseguir que este grupo se una a la guerra. Por lo que aceptó el duelo. Si Otto gana, él deberá unirse a la guerra sin objeciones, y si lo derrota, los liberará a todos e incluso gozarán de la recompensa que va a recibir de Bertrand. Con eso dicho, reitera que acepta el desafío, aunque el fuerte sonido de los demás alarmó a Pumba, debido a que están alegres porque su capitán Otto los va a salvar. Este último también se ve un poco confiado de obtener su victoria, aunque Sato estaba aún más confiado de sí mismo. Luego de 10 días llegó el momento del duelo, y en medio de la arena el presentador alzó la voz para darle la bienvenida a todos. Todos en la arena gritaron de emoción, mientras Bertrand se quedó expectante desde su palco. El presentador anuncia que hoy dos caballeros lucharán con todo en juego. Las reglas son que ambos caballeros alzarán sus lanzas y cargarán el uno contra el otro con todo lo que tengan. Aquel que derribe a su oponente del caballo es el ganador, y en este momento ningún estatus de nacimiento importa, ya que es una batalla donde solo los fuertes se convierten en los ganadores que se llevan todo. Este es el duelo más justo que existe, y con eso claro, el presentador dio la orden para que los participantes de hoy entraran a la arena.
Por un lado presentó a Otto, la espada demoníaca, quien busca ser libre con la victoria. Todos en la arena lo insultaron porque su grupo de mercenarios le hizo daño al pueblo, y entre la multitud estaba una mujer que llamó la atención de todos por su gran belleza, tratándose de ni más ni menos que de la bruja Elizabeth, la cual vino únicamente para ver a Sato, pero su gran belleza se robó toda la atención de los hombres en las gradas. Ahora el presentador anunció el ingreso del hombre que capturó al grupo de mercenarios Kiri por su cuenta, presentándolo como el bárbaro guerrero Sato, quien al parecer es la primera vez que toma una lanza. Los mercenarios dieron total apoyo a su capitán Otto, y Pumba hizo lo mismo con Sato, una escena que a Otto le pareció vergonzosa. Sato lo elogió porque se ve muy bien con ese equipamiento, y Otto dejó que pueda darse el lujo de ser presumido ahora que puede. El presentador le agradeció al público por su paciencia, y tras comprobar que ambos guerreros están listos, anunció el inicio del combate. Seguidamente ambos guerreros fueron hacia el frente para resolver esta pelea, mientras que Otto piensa que puede salir victorioso, y lanzó su ataque a máxima potencia para ganar. Dicho ataque ya estaba a pocos centímetros de la cara de Sato, quien detuvo la lanza con una mano, dejando con la boca abierta a Otto y a sus compañeros. Ahora Sato le recomendó a Otto que se prepare, y tras activar su habilidad de lancero lo golpeó en el hombro, provocándole un fuerte dolor que lo hizo caer del caballo. Esta escena le gustó a la bruja Elizabeth, diciendo que el berserker realmente es un guerrero loco. El presentador anuncia que Sato obtuvo el primer punto, así que es hora de que inicie la segunda ronda. Pero gracias al dolor, Otto perdió bastante confianza en su victoria. Aún así dieron inicio al siguiente enfrentamiento, en el que Sato estaba seguro de que terminaría esto haciéndolo caer de nuevo, y esta vez decidió atacar con la mayor agresividad posible. Los demás se preocuparon por su capitán, ya que esa lanza va tan rápido que no le dará tiempo a esquivar. Aunque en ese momento Elizabeth intervino con su magia, la cual pareció detener el tiempo por unos segundos dejando a todas las personas congeladas. No obstante, el presentador fue el único que no se vio afectado y pudo notar la presencia de Elizabeth. Al regresar a la normalidad, Sato no pudo continuar con su ofensiva porque su caballo se salió de control, y enseguida se dio cuenta de que hay un ligero rastro de magia, esto sin saber que en la grada se encontraba la bruja Elizabeth. Los subordinados de Otto no entienden por qué el caballo de Sato se descontroló, a la vez que Pumba estaba muy enojado porque alguien hizo trampa. Otto tampoco entiende lo que acaba de pasar, pero al menos ya tuvo una oportunidad de contraatacar, haciendo que Sato tenga que esquivar su lanza por muy poco. Otto supo que está en problemas, pero debe intentarlo de nuevo. A Sato se le ocurrió una idea, procediendo a saltar de su caballo y tirar su lanza para caer detrás de Otto. Desde esa posición comenzó a estrangularlo con una llave mata-león, ocasionando el furor de los espectadores. El presentador preguntó si esa acción está dentro de las reglas, algo que Bertrand confirmó de inmediato. Sato se alegró porque ya está a punto de obtener la victoria total, y justo después la magia de antes volvió a activarse, aunque esta vez no se vio afectado, enojándose porque otra vez le quieren jugar sucio. Acto seguido dio por terminado el combate tirando el cuerpo de Otto al suelo, alarmando a los subordinados porque eso significa que tendrán que ir a la guerra. El caballo de Sato comenzó a acercarse donde se encuentra Otto, mientras que la bruja Elizabeth se mostró expectante, y Sato se puso frente al caballo con una postura firme para ordenarle que se detenga. Su presencia intimidante hizo que el caballo saliera corriendo, dejando confundidos a los mercenarios Kiri, y Elizabeth estaba contenta con el desarrollo de los acontecimientos. Sato recogió la lanza para después acercarse a Otto preguntándole si irá por la tercera ronda, lo que Otto confirmó demostrando su gran espíritu competitivo. El presentador elogió el duelo admirable de ambos caballeros, así que pronto darán paso a la tercera y última ronda, a la vez que Elizabeth confirmó que Sato es muy interesante ya que pudo notar su interferencia. Posteriormente el presentador agradeció al público por la espera, y gracias al incidente previo, continuarán la batalla a pie. Ambos caballeros pueden elegir el arma que deseen, revelando que será un combate sin reglas, y con eso claro dio la orden de iniciar. De inmediato Sato alzó su hacha en contra de Otto, quien notó que esos ataques son muy pesados, por lo que su oportunidad de ganar vendrá después de esquivar el primer golpe, algo que a duras penas pudo hacer viendo como el hacha pasó a centímetros de su cara hasta atorarse en el suelo. Ahora aprovechó la oportunidad para ir a reclamar la victoria, pero Sato no tuvo problemas en mover su pesada hacha a toda velocidad para atacarlo primero, un golpe que Otto no pudo esquivar ya que jamás pensó que pudiera mover un arma tan pesada con esa velocidad, creyendo que no es un humano. Los demás mercenarios se preocuparon por su capitán, aunque se sorprendieron al ver que Otto se levantó ordenándoles que no intervengan ya que tiene pensado seguir con el combate. Sus subordinados le pidieron que se detuviera porque ellos están dispuestos a ir a la guerra con tal de salvarlo, y este no es el lugar donde debe morir. Otto vio gracioso que estén diciendo eso a pesar de que estén atados, llamándolos descarados, aunque su cuerpo alcanzó su límite y dejó caer su arma rota. Sato,
Con la mirada, le pidió al presentador que anuncie el resultado final, y este enseguida pasó a exclamar que la victoria es para Sato. El cuerpo de Otto comenzó a caer inconsciente, pero Sato detuvo su caída con su brazo, diciéndole que ya no solo es un simple extra, y desde ahora es Otto, el guerrero respetable. Todos los espectadores gritaron de emoción por ese desenlace, a la vez que Bertrand también se mostró contento, y Elizabeth comenzó a marcharse del lugar con una sonrisa. Sin embargo, el más contento es Pumba, quien fue directo a golpear a Sato en la cara. De esa manera, los mercenarios Kirin se unieron oficialmente al ejército de Bertrand, y tras 2 semanas dichos mercenarios fueron a un bar a brindar por el nuevo comienzo del grupo. Otto les dijo a sus muchachos que pidan lo que quieran, porque la cuenta de esta noche la pagará el jefe, por lo que los chicos no tardaron en pedir más comida. Sato se impresionó de que dejaran los rencores a un lado tan rápido, y Otto menciona que un verdadero espadachín reconoce la derrota y muestra lealtad. Sato entendió eso, pero le sugirió que no bebiera porque su cuerpo sigue muy herido, algo que Otto se negó a obedecer porque no ha probado una gota de licor desde que lo metieron en la celda. Sato piensa que Otto se ha recuperado bien durante las últimas 2 semanas, y en ese momento el dueño del local le agradeció por venir, revelando que había escuchado que se unirá a la guerra contra Aquitania, y está seguro de que logrará grandes cosas. Sato le preguntó en dónde escuchó esa información, y el señor confiesa que lo escuchó por parte de unos mercenarios. Un hostil Sato le ordenó que no se moviera, asustando al señor por esa reacción, pero Sato menciona que él no es el verdadero dueño del local. De hecho, no huele a nada, como si fuera una especie de muñeca. El que estaba sirviendo y cocinando bebidas hace unos momentos se estaba comportando de manera extraña, así que le preguntó quién es. El señor desprendió una energía diferente, así que Sato repitió su pregunta, y el sujeto reveló su verdadera apariencia, admitiendo que es alguien muy impresionante por mirar a través de su disfraz, pero no importa si le dice quién es, ya que de todas formas pronto estará en el más allá. Con su daga encadenada rompió un candelabro, dejando el lugar completamente oscuro, alarmando a Otto porque no puede ver nada, y Sato le ordenó que se calme. Sin embargo, Otto no ve cómo hacerlo cuando hay un asesino acechando en la oscuridad, y por estar de ruidoso fue el primer objetivo a eliminar, pero fue salvado por muy poco gracias a Sato, quien le ordenó que guarde silencio y que se quede aquí. Sato menciona que ese tipo no es un simple asesino, y tomando en cuenta su constitución y aura, puede asegurar que es Rashid, el asesino de rango 2. Este último se movió rápido para colocarse detrás de él preguntándole a dónde escuchó ese nombre, y si le cuenta la verdad, le dará una muerte indolora. Sato rompió su espada con su mano, considerando ridículo que haya creído que puede eliminarlo por empuñar una espada, y tal demostración de poder alarmó a Rashid porque no tiene sentido que haya roto su espada de esa forma. Sato lo atacó con la misma hoja, pero eso solo fue suficiente para romper su máscara, y Rashid preguntó cómo pudo ver sus movimientos en total oscuridad. Sato confiesa que lo hizo gracias al olor del hachís, que es una sustancia peligrosa, y dicho olor proviene de esa arma oculta que lleva consigo. Rashid se sorprendió al escuchar que leyó todos sus movimientos por el olor, así que decidió reconocer la derrota, y tomó su espada para desinstalarse la existencia. Sato lo detuvo preguntando qué hay de Caspi, lo cual impactó a Rashid y de inmediato preguntó por qué conoce el nombre de su hija. Sato aún no puede decírselo, recordando que Caspi es la querida hija de Rashid, y más adelante se convertirá en una aliada poderosa para Charles. No tiene intención de hacerle daño, pero ya tiene algo planeado para ella. Rashid le rogó para que no le hiciera daño a su hija, ofreciéndose a hacer cualquier cosa que le pida, y debido a ello Sato le puso una condición: simplemente debe convertirse en su perro obediente, y no debe preocuparse ya que todo lo que debe hacer es encargarse silenciosamente de lo que le pida. Rashid aceptó la condición, mencionando que el contrato de un guerrero es absoluto, y Sato le hizo saber que pronto lo contactará de nuevo. Rashid aceptó la orden con un ladrido, un acto que dejó sin palabras a Sato, y le aclaró que no tiene que ladrar como un perro. Otto se asustó bastante al escuchar el ladrido, enojando a Pumba porque lo está apretando demasiado fuerte. Todo fue visto por la bruja Elizabeth, preguntándose si están haciendo algún tipo de ritual, aunque ignoró eso porque ahora tienen un nuevo aliado, lo que está poniendo las cosas interesantes. Mientras la primavera pasaba, los muchachos se pusieron a entrenar para llegar más preparados a la guerra, la cual dio inicio poco después, y Charles iba liderando a los mercenarios León Dorado. El ejército de Aquitania avanzó hacia el frente mientras uno de los comandantes ordenó que aplasten a los cobardes de Gasconia, pero por estar hablando ni siquiera sintió cuando le cortaron la cabeza. Los demás soldados se alarmaron al ver que liquidaron a su comandante, y antes de que puedan reaccionar fueron partidos por el hacha de Sato. Los sobrevivientes notaron que el ejército enemigo viene a toda velocidad, aunque se sorprendieron al notar que solo se trata de una persona. Sato iba ordenándole al caballo que se detenga, una escena que dejó petrificados a los enemigos, para después empezar a ser eliminados por Sato, el cual no mostró piedad al rebanarles la cabeza con su hacha.
Esto no era parte de su plan, pero ya no se puede evitar, así que continuó eliminando enemigos exclamando que deseaba pasar desapercibido. Los otros soldados creyeron que es un demonio, por lo que ordenaron la retirada por ahora, algo que Sato no tenía pensado permitir, y para ello recogió algunas lanzas de los caídos. Como un desquiciado apuntó a la dirección de ellos, activando la habilidad de lanzamiento de lanza, y procedió a lanzarlas a máxima potencia. Tanto los caballos como los jinetes fueron aniquilados en el acto, haciendo que Sato celebrara su buena cacería. Otto llegó pidiéndole que no avance solo, y al llegar se dio cuenta de que ya estaba luchando. Los enemigos rápidamente reconocieron que se trata de Otto, el líder de los mercenarios Kiri, deduciendo que el del hacha es el asesino Sato. Posteriormente, los mercenarios Kiri avanzaron grandes pasos en el campo de batalla bajo el mando de Sato, y cada miembro estaba cumpliendo con su rol, incluso Rashid fue a la guerra, y todo esto para prepararse ante la inminente batalla contra Charles. En la residencia del conde Aquitania se estaba llevando a cabo la ceremonia de condecoración, en la que le dieron el título de caballero a Charles, y las cosas continuaron de forma natural. Las chicas en la residencia estaban totalmente enamoradas de Charles diciendo que es hermoso, además oyeron que solo tiene 16 años. Uno de los nobles aún no puede creer que un plebeyo se haya convertido en caballero, considerando que esas mujeres no tienen buen gusto. Un calvo menciona que eso de ser caballero solo es un nombre, así que ese plebeyo no es más que un simple escudo humano, y al menos será útil como un escudo para ellos. De repente un hombre gigante tocó su hombro para decirle que hablar mal no está bien, sobre todo si se trata de Charles, y se revela que él es Luak, el capitán de ataque especial del grupo de mercenarios León Dorado. El calvo lo reprendió por ser un insolente, dejándole claro que es un varón. Instante en el que una persona intervino para disculparse por su compañero, y se presentó como Pippin, el vicecapitán de los mercenarios León Dorado. Al varón le importa poco su nombre, de hecho exige que le cuente cómo es que lo conoce, a lo que Pippin contesta que ha memorizado el nombre de todos los asistentes a la ceremonia de caballería. El barón Morey piensa que es imposible que haya memorizado el nombre de todos los 500 asistentes, y supone que es un mentiroso como todos los de baja clase. Pippin ofreció una vez más sus disculpas por las molestias causadas. El barón Morey le advirtió a Luak que con esto no se saldrá con la suya por desafiar a un noble, pero Pippin con un semblante serio le recordó que Luak solo estaba pidiéndole que dejara de insultar a Charles. Por si no lo sabía, insultar a un caballero sin tener ningún fundamento se considera un acto ilegal, así que es él quien no saldrá impune de esto. Esas palabras asustaron bastante al barón Morey, así que le pidió que simplemente se fuera, algo que Pippin hizo despidiéndose con buenos modales. Al salir de la mansión, a Pippin se le paró un insecto en el brazo, y reconoció que se trata de un escarabajo tigre, una especie que puede correr a 80 km por hora, siendo el equivalente a que un humano corra a 800 km por hora. Acto seguido liberó al increíble escarabajo diciendo que ya terminó la ceremonia, y mañana irán directo al campo de batalla. Charles preguntó si le ocurrió algo, cosa que Pippin negó alegremente. Charles le dejó claro que los necios débiles pueden decir lo que quieran, pero definitivamente él tomará este país, y no dejará que nadie sea descortés con él ni con nadie más. A Pippin eso le parece genial, considerándolo una promesa, y Charles se lo confirmó, aunque Pippin se puso serio al mencionar que acaba de obtener información sobre un mercenario increíblemente fuerte en Gasconia. De hecho, se dice que su fuerza podría ser tan alta como la de Charles, y eso sorprendió a este último, y ya no puede esperar para encontrárselo en el campo de batalla para comprobar esa fuerza. Por otro lado, Otto le preguntó a Sato si acaso puede ver el campo de batalla desde el cielo, ya que conoce perfectamente el campamento del ejército de Aquitania y su fuerza. Sato negó tener esa habilidad, cosa que a Otto no le importa, ya que eso significa que el cielo está del lado de ellos. Sato reconoció que no esperaba que fuera tan devoto a pesar de ser un excriminal, pero Otto le dejó claro que nunca ha sentido nada noble hacia él. Sato se dice a sí mismo que el cielo no está del lado de ellos, simplemente tiene una idea del flujo del campo de batalla, y necesita actuar sin cambiar el flujo de la historia original para que Charles descubra el reino de las hadas. De un segundo a otro todo se hizo de noche, lo que podría ser algún tipo de mal presagio, revelando que se trata de un eclipse solar, y una escena como esta no estaba escrita en la historia original. Rashid se le acercó informándole que en 5 días los mercenarios de León Dorado dividirán sus fuerzas en 2, sorprendiendo a Sato porque al fin Charles empezó a moverse, y le pidió a Rashid que siga así. Recuerda que el ejército de Gasconia debió haberse unido a la guerra, pero derrotó a Breda, y por ese motivo Gasconia no tiene suficientes tropas. A este paso, la guerra entre Aquitania y Gasconia terminará antes de que Charles descubra el reino de las hadas, por lo que le avisó a Otto que irán a atacar a los mercenarios León Dorado. Obviamente Otto lo consideró una locura,
ya que había escuchado que ese es un grupo conformado por más de 100 hombres, y mucha gente dice que Charles es un tipo sumamente peligroso, posiblemente al nivel de Sato, pero a este le importó poco y de todas formas ordenó que se movieran. Otto ya se arrepintió de estar bajo su mando, aunque no tuvo de otra más que aceptar ir, y Sato le recomendó que se prepare. Eso ya alegró a Otto porque tomará al menos 10 días preparar el despliegue, la comida, las armaduras y otras cosas, pero Sato le aclaró que irán ahora mismo. Otto no entiende de qué está hablando, y Sato alegremente le reiteró que irán de inmediato, lo que asustó bastante a Otto. 5 días después en el frente del sur, los cuerpos de los soldados eliminados de Aquitania eran demasiados, y los recién llegados se quedaron perplejos porque no habían escuchado nada de esto. Resulta que la tribu del Lobo Negro son los responsables de esa carnicería, y ellos no dudaron en avanzar para eliminar con sus hachas a los recién llegados, dejando un escenario totalmente tétrico para los de Aquitania. En el campamento de los mercenarios dorados, Charles le informó a su gente que la tribu Lobo Negro apareció en el frente del sur, y los soldados se asustaron de que esos bárbaros se hayan unido a Gasconia. Charles agrega que los de esa tribu están expandiendo su influencia con un ímpetu tremendo, y esta es una oportunidad de alcanzar distinciones militares, así que la Unidad 1 bajo su mando ha cambiado su destino, y ahora se desplazarán a la línea del frente de inmediato, algo que sus subordinados obedecieron sin objeciones. Pippin le hizo saber que la Unidad 1 ya está lista para partir, y Charles se lo agradeció, dejándolo al mando de la Unidad 2. Con eso claro movilizó a su unidad, no sin antes ordenarle a Pippin que no pierda la vida. Este último le pidió que no diga cosas que no van a pasar. Luak menciona que no hay necesidad de preocuparse por Pippin, porque él va a protegerlo, y en ese caso Charles cuenta con él, diciendo que ganarán gloria para ascender en las filas de este país, emocionando a todos sus subordinados. Seguidamente la Unidad 2 vio como Charles y los demás se marcharon, instante en el que Pippin mencionó que deben irse también para traer una montaña de cabezas de comandantes. Sin embargo, se comenzaron a escuchar unos ruidos extraños en el bosque, y justo después apareció Sato con su enorme hacha para cazar a su objetivo, procediendo a cortar a Pippin. Hace 5 días Otto le preguntó a Sato si de verdad puede derrotar a los mercenarios León Dorado solo con 5 compañeros, pero Sato le pidió que no se preocupe, simplemente debe prepararse de inmediato. Para cambiar el rumbo de la batalla necesitan debilitar las fuerzas de León Dorado, y la oportunidad de hacer eso es ahora porque Charles está ausente. En el presente todos vieron cómo Pippin fue derribado gracias a la emboscada de Sato, quien le recomendó que se quedara quieto. El resto de los soldados no tardaron en rodearlo, preocupando a Otto porque el jefe está en peligro, y lo peor es que no pueden ayudarlo porque arruinarán el plan si abandonan su puesto. Sus compañeros se confundieron porque en primer lugar ni siquiera tenían plan, y Otto como todo un sinvergüenza exclama que el plan es que el jefe aplastará a los enemigos mientras ellos observan cómo lo hace. Sato pensó que todo terminaría después de atacar a Pippin, pero ya se dio cuenta de que las cosas no serán tan fáciles, y ante ese gran número de enemigos, decidió arrojar su hacha a máxima potencia, para luego cortarlos con sus propios puños. Otros soldados intentaron aprovechar para atacarlo por detrás, pero Sato desapareció de ese lugar para reaparecer desde arriba, y ante el asombro de los enemigos, él cargó su mano con energía, destrozándolos con un golpe devastador. Esa brutalidad incluso asustó a Otto y a los demás, y en medio de toda la destrucción, Pippin fue protegido por Luak y su escudo. Este último estaba totalmente decidido a cumplir su promesa de proteger a Pippin, además considera a todos los del grupo como su familia, la cual debe proteger pase lo que pase, así que destrozó el escudo ya que piensa poner su propia carne para protegerlos. Sato considera que su fuerza es increíble, y Luak le preguntó si él es el matador, provocando la risa de Sato porque al parecer así lo apodaron. Luak se presentó formalmente como el capitán de asalto, y le asegura que va a derrotarlo ahora mismo. Sato simplemente sonrió ante tal afirmación, y posteriormente Luak lo atacó con su lanza, fallando en el proceso gracias a la habilidad evasiva de Sato. Sin perder el tiempo, Sato descendió logrando cortar a Luak sin problemas, causándole tanto daño que preocupó bastante a Pippin, y sin poder hacer nada vio como su compañero Luak cayó al suelo derrotado. Sato cree que con eso ya es suficiente, mientras que Pippin en pánico reconoce que es cierto que el matador es igual de fuerte que Charles, y de seguro se convertirá en una espina para León Dorado. Sato se alarmó al percatarse de lo que está intentando hacer, y Pippin alzó la voz para ordenarle al escuadrón de defensa que creen un muro de escudos, una orden que ellos obedecieron al instante. Otto se cubrió los oídos por el sonido tan fuerte, y Sato menciona que Pippin es el hombre que puede comandar a 100 soldados con un solo grito, incluso elevó la moral de su gente. Los arqueros apuntaron hacia la dirección designada, y Pippin dio la orden de disparar, además, ordenó que la fuerza de defensa hiciera una muralla de escudos. Otto se asustó porque eso parece ser muy peligroso, y Sato entendió que se trata de una falange, una táctica donde los soldados se alinean con escudos solapados y avanzan sin parar. Es una estrategia simple,
Pero este método de defender y atacar al mismo tiempo es muy efectivo contra oponentes sin formación. Otto ya estaba en pánico porque esa gente se está acercando demasiado, y Sato les ordenó que también levantaran sus escudos porque pronto caerá una lluvia de flechas. Seguidamente dicha lluvia de flechas comenzó a caer, y los muchachos se alarmaron porque es tal y como dijo el jefe, aparte, esas son flechas gruesas. El impacto en la zona fue devastador, pero Sato sacó a todos de esa área para salvarles la vida. Lo ideal sería retirarse ahora que ha reducido las fuerzas de León Dorado, pero no hay forma de escapar de esos arcos de tiro rápido. Por esa razón les pidió a los muchachos que se agacharan, asustándolos porque piensan que los está abandonando, y Sato los tiró al suelo diciendo que se equivocan, únicamente va a detener a los enemigos por un rato. Pippin dio la orden de que no dejaran escapar al matador, haciendo que los arqueros dispararan otra lluvia de flechas, e inesperadamente Sato saltó directo hacia ellas con su arma en mano. Los chicos piensan que se volvió loco, cosa que a Sato no le importó y de igual forma siguió hacia el frente. Con gran confianza comenzó a esquivar las flechas con una facilidad pasmosa, quedando adelante de los enemigos. Pippin no puede creer que haya esquivado una ráfaga de 100 flechas, preguntando qué clase de monstruo es este sujeto. Sato está muy emocionado por lo que está a punto de hacer, asustando a Pippin porque el desquiciado puede sonreír en un momento como este. Con mucha destreza Sato balanceó su hacha para arrojarla como un boomerang girando a una velocidad vertiginosa, y el efecto hizo que pasara quitándole el escudo a todos los soldados, para luego regresar a las manos de Sato. Pippin se puso pálido del miedo al presenciar esa locura, ya que la formación que pulieron durante muchos años fue destruida por un hacha. Ahora tiene más que claro que no tiene ninguna oportunidad de ganarle a ese monstruo, y solo puede disculparse con Charles porque hasta aquí llegó el camino. Sato acumuló más energía en su arma, mientras que Pippin solo estaba esperando el momento de ser ejecutado, pero al final Sato no lo atacó, diciendo que fue divertido pelear contra todos ellos, dándose la vuelta para marcharse, lo que hizo estallar de ira a Pippin porque solo los vio como meros juguetes. Minutos después Otto confiesa haber pensado que ese era su final, pidiéndole a Sato que los deje continuar bajo su mando, aunque Sato le avisó que empezarán su entrenamiento desde cero. Un cuervo mensajero llegó a su hombro para entregarle un mensaje de Rashid, y el contenido lo preocupó bastante, así que no dudó en dar la vuelta para ir a solucionar ese problema antes de que sea tarde. Resulta que en la tribu Lobo Negro se encontraba Charles con su arma, estando listo para cumplir su objetivo de enfrentar y eliminar a Moonsuk. De regreso con Sato, se nos revela que él salió corriendo porque la nota decía que Charles va en dirección a Moonsuk, el jefe de la tribu de los bárbaros, y él no tiene idea a qué se debió esto, pero salvará a Moonsuk pase lo que pase, simplemente debe resistir hasta que llegue. Durante el trayecto no entiende por qué la tribu del Lobo Negro está en el campo de batalla, debido a que eso jamás lo escribió en la historia original, y ahí recordó los buenos momentos que ha pasado junto a Moonsuk, así que se enojó bastante por la posibilidad de verlo morir, haciendo que el caballo aumente la velocidad. En el campamento de la tribu Lobo Negro, Charles le exigió a alguien de la tribu que le responda si conoce a un bárbaro con una gran hacha. El sujeto, en pánico, respondió que no conoce a nadie con esas características, lo que para Charles es una lástima, ya que no se va a creer ese cuento y procedió a eliminarlo. Después de todo, los bárbaros son enemigos de Aquitania. Los demás soldados gritaron para apoyar a su capitán, y Charles se puso furioso porque ya se enteró de que los bárbaros emboscaron a su unidad y eliminaron a innumerables camaradas, por lo que dio la orden de no dejar a nadie con vida. Es ahí cuando Moonsuk llegó para detenerlo, sorprendiendo a Charles porque al final vino por su propia cuenta, pero Moonsuk guardó silencio dado que está furioso por el ataque a la tribu. De esa manera Moonsuk, el legendario guerrero que una vez fue llamado el dios de la guerra, se puso frente al héroe Charles, el cual está muy atento gracias a que los ataques que se basan puramente en fuerza bruta siempre crean una apertura. Si golpea en el instante en el que levante su hacha, tendrá una posibilidad de ganar, aunque se sorprendió por la gran velocidad de Moonsuk, quien además le demostró que también posee una fuerza endemoniada. Este último notó que Charles sigue siendo inexperto, ya que su forma de bloquear es ineficiente, así que no dudó en atacarlo con su puño izquierdo, algo que preocupó bastante a Charles, y enseguida recibió el golpe de lleno. El impacto fue tan fuerte que incluso su armadura se deformó, y él fue lanzado con mucha potencia hacia atrás, mientras que Moonsuk preparó su hacha para el siguiente ataque. Aún así, elogió a Charles porque logró bloquear sus ataques 2 veces, aunque eso no quiere decir que haya salido ileso, pero por si acaso irá a terminar el trabajo. Charles vio como Moonsuk se abalanzó con su arma, y este último le hizo saber que todavía sigue siendo un inexperto, aunque Charles contraatacó de inmediato logrando cortarlo en el pecho. Moonsuk, aún impresionado, notó que también fue herido en el hombro, y Charles, con una gran sonrisa, alzó su espada nuevamente a la vez que subió varios niveles, revelando que se hace más fuerte mientras lucha.
Moonsuke se dio cuenta de que la velocidad y la presión de su espada aumentaron de repente, lo que es muy interesante, y esto lo pone contento porque al parecer no se va a aburrir. Charles no se esperaba que Moonsuke fuera tan fuerte, teniendo que esquivar un tajo mortal que pasó a centímetros de su cuerpo, y no puede creer que ese viejo pueda realizar el corte al vacío. Moonsuke lanzó otro ataque, el cual Charles esquivó con un salto, logrando que Moonsuke lo elogie por esa excelente lectura, pero quiere ver cómo le hará para contrarrestar este movimiento. Charles se asustó al ver que se trata de un golpe triple, y el impacto lo mandó a volar ante la vista de Moonsuke, quien se quedó estático para observar el resultado, sorprendiéndose ya que no lo eliminó. De hecho, Charles sacó su espada con más poder que antes, y eso ya preocupó a Moonsuke debido a que Charles no sufrió una sola herida al bloquear ese ataque. Charles ahora tomó su turno para atacar, y su fuerza descomunal dejó a Moonsuke sin palabras, y enseguida Charles lo atacó con todo su poder, acertando completamente en el cuerpo de Moonsuke. Este último quedó inmóvil en el suelo frente a Charles, quien le avisó que todo ha terminado para la tribu Lobo Negro, así que más le vale que diga dónde está el bárbaro del hacha gigante, de lo contrario, le dará una muerte lenta. Moonsuke no pudo evitar reírse, lo que claramente confundió a Charles debido a que esa reacción no tiene sentido, y Moonsuke le pidió que mirara hacia atrás. Charles enseguida giró su cabeza, y es que Sato llegó desprendiendo toda su aura, ordenándole que se aleje del viejo Moonsuke, pero Charles se enojó al reconocer que él es el bárbaro del hacha gigante que emboscó a sus compañeros. Sato simplemente le advirtió que va a noquearlo si no se va, y Charles aceptó el reto con gusto, de modo que ambos chocaron armas con una potencia tan demencial que incluso destrozó el terreno. Sato entendió que Charles subió de nivel al pelear contra Moonsuke, aunque de la nada le dio un fuerte dolor de cabeza, y el sistema le avisó que se ha encontrado directamente con el héroe Charles, así que se ha activado el programa de protección del autor, algo que confundió bastante a Sato. Además, también se activó la segunda autoridad, el ojo de la mente. Sato no tiene idea de qué es eso, aunque enseguida tuvo que bloquear otro ataque de Charles, y esto le dejó claro que no es momento para desconectarse, sobre todo porque Charles aumentó la potencia para atacarlo con una estocada. Este último se asombró de que pudiera esquivarlo, y Sato se emocionó bastante porque sus ojos pueden ver cada detalle de esos ataques, siendo el poder del ojo de la mente. En eso vio que el poder de combate de Charles es de 500 puntos, lo que es más de 100 puntos por encima de la historia original, y de repente subió otros 3 puntos. Por curiosidad miró sus propios puntos de combate, enterándose de que tiene 800 puntos, así que no puede dejar que esto se prolongue más, cosa que Charles no se la dejó fácil, ya que desató otra estocada que Sato apenas pudo esquivar. Con esto ya notó que la velocidad de su espada también está aumentando, y por ahora puede leer sus movimientos, pero no puede esquivarlos completamente. Charles mandó a volar su hacha, lo que sorprendió a Sato porque acaba de anticipar sus pensamientos al instante, creando una apertura que Charles aprovechó para realizar un ataque mortal. Sin embargo, Sato no está dispuesto a dejarse vencer, procediendo a atrapar sus manos, lo cual tomó por sorpresa a Charles, y enseguida Sato lo hizo girar con un movimiento. De inmediato le dio una tremenda patada que le provocó mucho daño a Charles, por lo que Sato pensó que esto ya se acabó. Pero Charles logró mantenerse de pie, y para su sorpresa, el poder de combate de ese sujeto ahora es de 800 puntos. De hecho subió a 810, aumentando de manera absurda hasta llegar a los 860 puntos, lo que demuestra que no por nada es el protagonista de esta historia y tuvo la fama de aquel que derrota a cada enemigo. Charles se detuvo porque ya se dio cuenta de que Sato es especial. Cuanto más cruza y esquiva ataques con él, puede sentir que se llena de más poder, por lo que está seguro de que solo falta un poco más para derrotarlo. Sato esquivó ese poderoso tajo, y para empeorar la situación, Charles lanzó un ataque aún más fuerte, el cual sí logró impactarlo con una fuerza descomunal, mandándolo a estrellarse muy lejos. El poder fue tal que incluso Moonsuke se preocupó por su hijo, mientras que Charles guardó su espada ya que es imposible que haya resistido eso, aunque una fuerte explosión le demostró lo contrario, y Sato, en lugar de sentirse lastimado, se mostró rebosante de poder. En ese momento los instintos de Charles le advirtieron del gran peligro, y ante sus ojos, Sato clavó su mano en la tierra para lanzarle una enorme roca con facilidad, creando una explosión a la hora de impactar. Charles se molestó porque el polvo no lo deja ver, lo que Sato aprovechó para atacarlo desde arriba, logrando acertar con su hacha, lo que levantó otra nube de polvo. Los soldados se preocuparon por su capitán, el cual todavía seguía consciente, pero Sato siguió con el asedio para que se quede quieto, aunque Charles reaccionó rápido para bloquear su hacha, suponiendo que a Sato le tomó bastante notarlo. Este último se dio cuenta de que su enemigo ya tiene 900 puntos de fuerza, y con cada segundo que pasa se vuelve más fuerte, complicándole mucho la batalla debido a que los intercambios se están extendiendo. De esa manera Charles llegó hasta los 912 puntos, y sin pensarlo dos veces atacó con toda su fuerza, pero Sato lo contrarrestó con un puñetazo impresionante, el cual es tan poderoso como para hacerle frente a esa espada.
Charles no puede creer que tenga una fuerza tan abrumadora, y Sato aumentó la potencia hasta romperle su arma, obteniendo vía libre para impactarlo sin problemas, haciendo que se estrelle contra el suelo de manera estrepitosa. Ese último golpe sí logró dejar a Charles totalmente inconsciente, y Sato reconoce que ese sujeto fue muy duro, ya que lo obligó a dar su mayor esfuerzo para derrotarlo. Seguidamente fue a ver cómo se encuentra el viejo Moonsuk, el cual con una sonrisa le pidió que no se preocupe, aunque Sato lo ayudó a levantarse, ganándose los elogios de Moonsuk porque ha crecido bastante. Sato no entiende a qué se refiere, por lo que Moonsuk menciona que está hablando de sus ojos, ya que cuando pelea, sus ojos albergan locura, y esos son los ojos de un guerrero que decide la victoria. Parece que nunca descuidó el entrenamiento del acero forjado 100 veces. Sin embargo, Sato no sabe de qué está hablando y fingió estar de acuerdo para no arruinar el momento e irse a casa. Charles recuperó el conocimiento ordenándole que no se vaya, porque todavía tiene la responsabilidad de quitarle la vida. Al fin de cuentas, en este punto la misericordia es inútil, y Sato lo considera ridículo porque se supone que debe seguir haciéndose más fuerte. Por otro lado, la bruja Elizabeth miró todo lo sucedido desde su bola de cristal, queriendo saber por qué Sato es tan fuerte. Se pregunta a qué dios le sirve, si al dios de la guerra Ares o al dios de la guerra Tyr, y por consiguiente un hombre llamado Lieber le dijo que está muy entusiasmada. Este mago supone que ese luchador es muy interesante. Además, le informa que este cóctel de avispón es sabroso, sintiendo como el veneno se extiende por su boca, lo cual le resulta muy embriagador. Elizabeth cree que él es insaciablemente curioso, pero considera que está metiendo demasiado la nariz en asuntos que no le incumben. Sin embargo, Lieber dice que es muy aburrido solo mirar desde afuera. Él quiere vivir como un ave, vivir como un hombre que nunca llega a serlo, procediendo a tomar la forma de varios seres vivos hasta transformarse en un insecto. Elizabeth menciona que la curiosidad está bien, pero lo apretó en su mano recomendándole que no se deje llevar por ese impulso curioso, queriendo saber cuál es su respuesta. Él volvió a su forma diciendo que era broma y asegurando que es muy consciente de ello. Por otro lado, la gente se enteró de que los mercenarios Kiri han aplastado al León Dorado. Esa información se propagó de inmediato y los mercenarios continuaron avanzando, haciendo que la guerra se incline a favor de Gasconia, pero llegó un punto en el que ambos bandos estaban muy agotados, así que llegaron a un acuerdo de paz. Mientras tanto, Otto aún no puede creer que los mercenarios Kiri hayan sido convocados por el duque, algo que es como un sueño, y gracias a sus éxitos en la guerra, ahora están en un ascensor expreso al éxito. Sato le recordó que antes eran unos ladrones con destino a la guillotina, y Otto reconoce que no tenían opciones, pidiéndole que no sea tan desconsiderado con ellos, incluso si el gran Pumba lo piensa. Sato le pidió que no trate a Pumba como una deidad, aunque Otto se indignó porque él ni siquiera ha sido capaz de darle un nombre al oso. Sato no sabía que eso era tan importante, pero le preguntó al oso si quería un nombre, a lo que éste respondió con un mordisco, así que Sato se puso a pensar en algo que suene fuerte. Al final lo llamó Punch, aunque nosotros nos quedaremos llamándolo Pumba porque así lo veníamos nombrando desde hace mucho tiempo, y vemos como Pumba se alegró de recibir un nombre. El sistema le informó que Pumba ha sido registrado como una bestia fantasma de nivel 20, con un poder de combate de 50 puntos, además, puede morder y arañar. Gracias a este registro, Pumba comenzó a subir varios niveles de golpe, alegrando a Sato porque ahora tiene más poder de combate, y ahí notó que en el sistema hay un inventario de monstruos. De la nada, un ataque pasó a centímetros de cada uno de ellos, haciendo que se pregunten de dónde vino eso, y Sato le ordenó a todos que tengan el máximo cuidado. En eso notó que esa arma es especial, tratándose de la espada asesina, una herramienta utilizada solo por profesionales, y nunca esperó encontrar a esa persona en este lugar. Ahí se nos presenta a una mujer muy intimidante, cuyo nombre es Caspi Adin. Otto se puso muy emocionado por ver a una chica tan linda, pero Sato le dio un fuerte golpe ordenándole que no se descuide. Otto le pidió que la próxima vez solo le diga las cosas de forma civilizada, a lo que Sato respondió que ese fue un método muy civilizado, enfureciendo a Otto porque incluso le rajó la cabeza. Esta escena decepcionó a Caspi porque le cuesta creer que estos sean los famosos mercenarios Kiri, ya que parecen algo débiles. Por las dudas, ahora va a comprobarlo activando una trampa que soltó varios explosivos que ellos tuvieron que esquivar con mucho esfuerzo. Los caballos se aturdieron tanto que tiraron a los jinetes, y Otto no sabe a qué se debe este ataque, pero Sato les ordenó que se calmen porque solo son petardos, algo que los tranquilizó un poco. Sato sabe que esto será una gran molestia, y Caspi dijo que aquí es donde comienza el juego de verdad, desapareciendo ante la vista de todos. Los mercenarios se pusieron en alerta máxima, aunque uno de ellos pisó una trampa, haciendo que Sato recuerde que no quería conocer a Caspi porque es un genio diseñando trampas como la que está a punto de eliminar a su compañero. Por fortuna, él llegó a tiempo para salvarlo, y mientras corría, pisó una sustancia resbalosa por accidente, provocando que ambos caigan al suelo, y de puro milagro no fueron atravesados por las armas que cayeron.
Sato se enfureció porque estuvo a punto de perder la vida de la forma más estúpida posible, y activó su visión táctica, dándose cuenta de que hay una cantidad abrumadora de trampas. Básicamente es como si hubieran entrado al estómago de Caspi. Esta última, con una gran sonrisa, vio como todos cayeron en su campo de cacería, pero Sato exclamó que jamás volverá a caer en sus trampas y que, si va a luchar, lo atravesará todo incluso si tiene que ir por arriba. Caspi se asustó al ver que él subió a un árbol, no pudiendo entender qué rayos pasa por la mente de ese sujeto, a la vez que Sato iba en dirección a ella porque vio su ubicación con ese último ataque. Además, sabe que no hay trampas en esa ruta. Enseguida la encontró a unos cuantos metros más adelante, por lo que piensa terminar esto de un solo golpe. Caspi le pidió que no se acercara a ella, procediendo a arrojarle unas dagas que Sato esquivó con facilidad. Sin embargo, Caspi solo estaba bromeando y su verdadera intención siempre fue usar esas dagas encadenadas para atraparlo en un movimiento sorpresa. Ahora ya no tiene escapatoria y Caspi le recomendó que no intente resistirse, ya que esas cadenas están hechas de acero forjado por enanos. Si se mueve sin cuidado, no dudará en arrancarle un brazo, pero Sato, con una sonrisa, rompió sus cadenas dejándole claro que eso no es suficiente para detenerlo. Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Recuerden dejar su like y un comentario para apoyar el canal. De esa forma podré traer contenido más seguido. Y con eso dicho, nos vemos en el siguiente video.